En la vida cristiana pasamos por muchas luchas. Luchamos con la tentación, luchamos con la duda, luchamos con el pecado y lamentablemente incluso luchamos entre nosotros también. Pero eso no lo miro tanto aquí. Pero es verdad que vivimos una vida de luchas y realmente sí es como una guerra que estamos pasando. Hoy hablaremos sobre algunas de mis batallas y cómo Dios me dio la victoria y cómo Dios puede darte la victoria en tu caminar con Él. El título de este sermón es La clave de la victoria. ¿Cuántos que quieren tener esa clave? ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa? De gloria y gloria. Les voy a contar un poco de mi historia, porque en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido. ¿A quién? ¿Quién hemos vencido? El enemigo, Satanás. Por causa de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y de la palabra del testimonio de ellos. Nuestro testimonio tiene poder por la sangre de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Les voy a hablar un poco de mi experiencia como cristiano después que ya tuve mi conversión, las batallas que tuve yo ya después de ser convertido. Porque yo me acuerdo que recién que me bauticé, después que estudié todas las doctrinas fundamentales de la iglesia, después que estaba yendo a estudio tras estudio de la Biblia, que estaba como en una luna de miel con Jesucristo. Todo lo demás del mundo se me olvidó y nomás estaba enfocado en Él y en estudiar su palabra y conocerlo más a Él. Y en ese tiempo paré de fumar marihuana, paré de tomar, paré de hacer muchas cosas que ni puedo hablar enfrente aquí con ustedes. Pero la cosa es que Dios me sacó de todo eso, y después que empecé mi camino con Él, después de ser bautizado, luego empezaron a venir las luchas, ¿verdad? Y era bien interesante porque cuando estaba en este camino con Dios, Él me bendició. En ese tiempo cuando estaba en esa luna de miel, fíjate que Él me bendició con un carro. Un amigo tenía un carro que él estaba vendiendo y él me lo vendió a mí sin yo tener trabajo. Eso era bien interesante. Dios me bendició con un carro y luego me bendició con un trabajo para pagar ese carro. Lo que era bien interesante. Yo estaba trabajando, tenía mi carrito, lo estaba pagando. Y todo es, más Dios me estaba bendiciendo porque siempre nomás estaba enfocado en Él. Y luego empezó unos desafíos que me llegaron, porque como muchos saben, antes yo hacía música, ¿verdad? Era como rapper, hacía música de hip hop y todo eso. Y cuando llegué a este nuevo trabajo, me quería ganar el respeto de estos muchachos que trabajaban allí, mis compañeros de trabajo. Les enseñaba las cosas que todavía tenía en YouTube. Tenía todavía unas canciones que estaban allí. Tenía uno que tenía hasta 10,000 tocadas, que era mi orgullo en ese tiempo, que decía, mira, aquí es donde estaba, y mira donde Dios me ha traído, y les daba un poco de mi testimonio, ¿verdad? Y llegó al punto que les enseñé una canción que era de fumar marihuana, ¿verdad? Y sale que estos muchachos eran marihuanos. Ellos tenían confianza conmigo y todo eso, y ellos salían afuera porque era un trabajo de noche en la Safeway de Grandview. Salían afuera y allí se echaban sus toques. Y luego llegué a un punto que empecé a justificar cosas en mi mente y pensé que estaba bien fumar otra vez, ¿verdad? Y como ya no estaba tanto en mi luna de miel con Jesucristo, más estaba enfocado en mí otra vez, empecé a fumar otra vez. Y lo que es interesante es que pues esto me trae a esta escritura. Cuando estaba en mi luna de miel con Jesucristo, dice Romanos 12:2,
no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Antes de llegar a este punto que estaba caído, Dios ya me ha transformado, pero luego me conformé con el mundo otra vez. Y porque me conformé con el mundo, me caí de nuevo. Aunque yo me caí, Él todavía estaba trabajando conmigo. Él todavía me estaba usando en diferentes modos. Porque después que Dios hizo esta transformación en mi vida, también notó mi hermano. Y él empezó a querer a seguir a Jesucristo. Porque en ese tiempo, antes que me caí otra vez, los frutos del Espíritu estaban brotando, floreciendo y madurando ante los ojos de mi familia. Recuerdo haber disfrutado a fondo ese amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad y bondad que solo Dios podría traer. Y eso es en Gálatas 5:22, cuando habla de los frutos del Espíritu. Yo tenía unos frutos que estaban brotando antes de que se distraído otra vez con el mundo. Y cuando me distraí con el mundo otra vez, tenía este trabajo, estaba usando la marihuana otra vez. Era bien interesante porque no pasó mucho tiempo cuando empecé a usar la marihuana otra vez, que estaba manejando para el trabajo y luego, ¡pum!, explota el motor. ¿Cómo se llama? El radiador explotó. Y yo no sabía que se estaba calentando el carro y ¡pum!, explota. Y pues llego al trabajo y pues ya no sirve mi carro y pues mi carro estaba en arreglo por mucho tiempo. Y luego después de eso, no pasó mucho tiempo después de eso, que pierdo mi trabajo. Y esto me hizo recordar de Hebreos 12:6, dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Porque yo fui hijo de Dios. Y todavía soy, gracias a Dios. Y Dios me estaba disciplinando en ese tiempo porque yo sabía que estaba mal, pero empecé porque es bien interesante cómo trabaja la mente. Después de todo esto, seguí fumando marihuana. Además de eso, mi hermano y mis dos hermanas que se quedaban en la casa de mi padre junto con mí, fumaban o vaporizaban marihuana también. Todo lo teníamos completamente justificado, teníamos bien justificado en nuestra mente, conciencia, miramos documentarios y todo eso para justificar que estaba bien lo que estábamos haciendo. Eso dijimos que era bueno para los otros, que estábamos haciendo el bien para nuestros cuerpos, incluso lo justificaba bíblicamente, que Dios nos dio la hierba de los campos para usar y que al usar estas hierbas estábamos cuidando nuestros templos y que en el cielo tendríamos el árbol de la vida que tenía hojas que sanarán las naciones y que estas hojas eran marihuana. Yo tenía bien justificado en mi mente. Y es bien interesante cómo trabaja Satanás, porque él puede usar la palabra de Dios para confundirlos. Y hoy en día hay muchas cosas que están pasando en la iglesia mundial, que hay gentes que están volteando escrituras y están metiendo otras doctrinas en la iglesia. Por eso los quiero animar que conozcan sus Biblias, conozcan lo que creemos como adventistas del séptimo día, porque cualquier persona puede venir a desviarlos de la palabra de Dios y que es la verdad. Y a pesar de todo esto, todavía estaba estudiando mi Biblia, todavía oraba, seguía yendo a la iglesia, incluso daba estudios bíblicos. Pero un día decidí preguntarle a Dios, mientras oraba para buscar, pues le oraba a Él que busque en mi corazón que me muestre si estaba haciendo algo contrario a su palabra. Porque todavía era sincero, sí estaba usando marihuana, sí estaba haciendo todo esto, pero todavía quería seguir a Dios. Y esto le da ánimo a algunas gentes, pues yo todavía hago esto, no, pero Dios todavía quiere trabajar en ti. Y si tú sigues a Dios, Él va a hacer unos milagros en tu vida. En Salmos 139, 23 a 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. So, esta era mi mentalidad, porque todavía soy hijo de Dios. Todavía Dios quiere hacer algo conmigo. Dios todavía me quiere transformar. Esta escritura la estaba viviendo en ese momento. Y era bien chistoso porque, pues en ese tiempo, pues estaba usando la marihuana. Y usamos un aparato que vaporizaba la marihuana. No la quemaba, la vaporizaba. Y tenía unos granitos, como se quedaba la marihuana, así café. Y lo que usaba tenía como una candelabro y allí él le echaba la marihuana como incenso mientras que oraba. Era una cosa bien loca, pero eran cosas que hacía porque estaba loco. Ok, después que decidí hacer esa oración a Dios que me escudriña el corazón, entonces Dios me impresionó para que fuera arroje sus 10 mandamientos en mi mente. Estaba pidiendo a Dios de esto, y Él hizo pasar sus 10 mandamientos en mi mente. Y cuando llegué al quinto mandamiento, me detuve. Luego Dios me recordó las veces que me sentaría con mi papá en la sala de su casa. Pues yo en ese tiempo estaba drogado, en mi mente estaba imaginándome como Dios me estaba dando esta visión, que cuando yo me sentaba junto de mi papá, todo drogado, marihuano, y él me miraba con una mirada de decepción, como estaba bien decepcionado conmigo, porque era su hijo que supuestamente estaba entrado en la Biblia, que supuestamente estaba haciendo todas estas cosas, pero ahí estaba sentado todo marihuano, todo endrogado. Y Dios me dio esta visión de esa decepción en la cara de mi papá, y esto me rompió el corazón. Me sentí muy mal, me sentí bien convencido que estaba haciendo algo malo. Entonces en ese momento me di cuenta de que tenía que parar, y sabía que no podía hacerlo solo, necesitaba la ayuda de Dios, solo con la ayuda de Dios, porque cuando uno está alrededor de todas estas cosas, porque todos en mi casa, menos mi papá, usaban la marihuana. Era una cosa bien difícil porque siempre estaba allí. Y uno se acostumbre con unas cosas. ¿Entiende cómo trabaja el pecado? Primero empieza en la mente, te viene la tentación. Y luego después te sometes a la tentación y lo haces, ¿verdad? Se hace una acción. Una acción. Luego, con tiempo, esa acción, si la sigues haciendo, se hace hábito. Y cuando ya se hace un hábito, luego se hace parte de tu carácter. Era casi como parte de mi carácter de fumar la marihuana, de usar la marihuana. Era parte de lo que yo quería hacer. Era una cosa que ya me tenía amarrado. Y luego en Romanos 3, acuérdense cómo Dios me convirtió. ¿Qué usó Dios para convertirme? ¿Qué usó Dios? ¿Mande? ¿El rostro de mi papá? Ok. Pero antes de llegar al rostro de mi papá, ¿qué usó él? No, eso todavía no me paró. Creo, no. Era bien necio yo. Lo que Dios usó era que usó sus 10 mandamientos. Él usó su ley para enseñarme donde yo estaba mal. Porque ¿cuál mandamiento estaba quebrando yo? El quinto. ¿Qué es el quinto mandamiento? Honra a tus padres. No estaba honrando a mi papá con hacer esto. En vez le estaba dañando. Y Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Con guardar la ley uno no es salvo, eso es bien claro. Uno no es salvo con guardar la ley, pero la ley los enseña, es un espejo que nos enseña, como dice Santiago, que estamos mal, ¿verdad? Es un espejo que nos enseña dónde estamos mal. Luego pasé por la batalla de Romanos 7, ¿te acuerdas de Romanos 7? Yo sé lo que es bien, pero hago el mal. Y estaba en esa batalla porque yo quería parar, pero siempre la usaba.
Sabía que era malo usar marihuana, pero lo hice de todos modos. Luego me sentiría condenado hasta que Dios me diera la victoria. Tuve que aprender a someter mi voluntad a Dios, aunque no lo entendía completamente en ese momento. Esto es lo que Dios me estaba ayudando a hacer. Es que Dios me estaba ayudando a someterme a Él. Y Santiago 4:7 dice: somítense pues a Dios, resisten al diablo y Él huiría de ustedes. La clave para la victoria es someterse la voluntad a Dios. Uno tiene que someter su voluntad a Dios. Esto me hace recordar de Jesucristo. Que Jesucristo vivió toda su vida sometido a Dios. Jesucristo vino con el mismo equipo como nosotros. Él vino con un cuerpo como de nosotros, que estaba caído, pero Él no pecó. La única ventaja que Jesucristo tuvo arriba de nosotros era que cuando Él nació, Él ya tuvo el nuevo nacimiento. Él ya tuvo el Espíritu Santo para vivir una vida perfecta. Pero Él todavía tenía este mismo cuerpo que cuando estamos tentados queremos ir a esa tentación, queremos pecar. Pero Jesucristo todavía tuvo la victoria. Pero Él siempre estaba sometido a la voluntad de su Padre. Y hasta el punto que llegó la prueba más grande de su vida. Cuando estaba ahí en el jardín y Él estaba pidiendo a Dios, al Padre, si es tu voluntad, si se puede, Padre, quítame esta copa. Pero no mi voluntad, pero la tuya que se haga, ¿verdad? Él estaba sometido todo el tiempo hasta ese punto de la más grande prueba de que cualquier persona puede pasar. Y les pregunto hoy, este día, ¿cuántos aquí estarán dispuestos para pasar lo que pasó Jesucristo? Sabiendo que ibas a pasar eso, sabiendo que te iban a dar esas látigas y luego ponerte la corona de espinas y escupir en tu cara y luego ponerte en la cruz. Sabiendo todas esas cosas que le iba a pasar, Él todavía se sometió a la voluntad de su Padre. Y mira qué gran bendición salió de eso, que Él nos dio la salvación. Romanos 8:1-3 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es bien poderoso que hizo Jesucristo. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de sumisión. Durante toda su vida aquí en la tierra siempre estuvo sometido a la voluntad de su Padre. Él vino con el mismo equipamiento que nosotros, así que sufrió todas las tentaciones que sufrimos hoy, pero no pecó ni una sola vez. Fíjense qué increíble Jesucristo es. Pero este mismo poder que Él tuvo para ser victorioso a través de todas estas tentaciones que le llegaban, Él se mantuvo firme, victorioso, perfecto. Y Él nos da esa misma poder. Ese mismo poder que tuvo Jesucristo, tú lo puedes tener hoy. Amen. Ustedes pueden tener esa victoria en su vida. Es una promesa de Dios. Ok. Hebreos 5:7-9 dice: Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue huido por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que pareció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo estaba sometido siempre, ¿verdad? Pero fíjense en lo que dice aquí, que Él tuvo súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. ¿Cuántos aquí oran con fuerte clamor y lágrimas a Cristo?
¿Cuántos han tenido esta experiencia de agonizar con Jesucristo? ¿Algunos han pasado por una prueba tan grande así? Yo he pasado pruebas así, que yo he caído a las rodillas a Dios y le lloraba que me ayude con ciertas cosas que estaban pasando en mi vida. Pero así tenemos que mirar el pecado en nuestras vidas, que es una cosa que lastima a Dios. Cuando entendemos el pecado, cuando entendemos lo feo que es el pecado, luego podemos entender cómo lo hace a doler a Dios y cuánto no queremos cometer estos pecados. Si no entendemos lo feo de los pecados, no podemos entender nuestra necesidad de Jesucristo y cómo Él nos quiere dar esa victoria. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que nos ayuda a vencer el mundo. Gloria a Dios, es una cosa hermosa, es una cosa tremenda que la fe que nos da Dios. Y lo que es interesante es que la Biblia dice que Dios a todos dio una porción de fe. Todos tenemos una porción de fe. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad de cultivar esa fe. ¿Cuánto estamos cultivando esa fe? ¿Y cómo vamos a cultivar esa fe? ¿Cómo cultivamos esa fe? ¿Cuántos saben? Amén. Estudia la palabra y la oración. Que la fe viene por el oír. Por el oír. A veces voy en mi carro, en las mañanas tengo que trabajar una hora para el trabajo, ¿verdad? Y ahí a veces pongo la Biblia, estoy escuchando la Biblia. A veces pongo un sermón, ahí estoy escuchando un sermón. Siempre es bueno rodearlos con la palabra de Dios. Y esto ayuda a crecer nuestra fe. Ahora les quiero compartir algo de un señor que se llama Alonzo T. Jones. Este muchacho, pues fue muchacho en su tiempo. Él escribió esto en 1889. Yo recomiendo que estudien cosas de estos muchachos que fueron adventistas, de Alonzo T. Jones y E.J. Wagner. Porque ellos hablan mucho a través de la justificación por la fe. Y Pastor Vargas, él sabe de ellos. Y cuando yo le dije, yo tengo estos libros, amén por eso. Porque esta es una cosa bien importante que tenemos que entender de la fe. Alonzo T. Jones, esto es lo que él dice. La fe es dependiendo de la palabra de Dios solamente y esperando solo la palabra, hacer lo que la palabra dice. En la palabra hay poder, pero tenemos que hacer esa decisión para creer que esa palabra va a cumplir lo que dice. Siguiendo, la palabra de Dios se cumple a sí misma, porque al creer todas las cosas, habló y así fue. Y cuando estuvo en la tierra Jesucristo, calmó el mar embravecido, limpió a los leprosos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y perdonó los pecados, todo por su palabra. Allí también habló y así fue. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, hay poder en esas palabras y esas palabras te dan la victoria en tu vida para acercarse más a Dios, para vivir una vida de victoria. Efesios 2:8-10. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios los creó para buenas obras, para esto los hizo nosotros. No hay buena obra que nosotros podamos hacer para ganar el cielo, eso no se puede hacer. Ese es un don de Dios, un regalo que nos da Dios, gratis, sin mérito. Nada tenemos que hacer, nomás confiar en Él, que Él va a cumplir lo que Él dijo y Él los va a usar para hacer sus buenas obras. Dios tiene muchos planes para nosotros. Si solo nos sometiéramos completamente a Él nos usaría a cada uno de nosotros de manera grandiosa y poderosa.
Pero el trabajo más grande que quiere hacer en nuestras vidas es reproducir su carácter de amor y misericordia en nuestras vidas. Este es el gran trabajo, el gran desafío que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es hacerlos reflejar su carácter. Amén. Él lo quiere reproducir en nuestras vidas. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra vez, aquí está la palabra de Dios, aquí está bien fuerte y aquí está el poder que dice que los va a cambiar de gloria en gloria. ¿Mande? 2 Corintios 3:18. Amén. Esa es una Es para tenerlo en la mente. Amén. Por eso es importante tratar de memorizar las escrituras. Porque yo conozco esta escritura. Yo la tengo en mi mente, pero no sé dónde está en la Biblia. Sí, es lo difícil. Pero tomando mucho tiempo en las escrituras, Dios, a través de su Espíritu Santo, graba su palabra en tu corazón. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo dice en Mateo 5:48: sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Podemos ser perfectos nosotros solos? No. No, es imposible. La única manera que nosotros podemos ser perfectos es a través de lo que les estaba enseñando ahorita. Amén. Que Dios hace la obra en nuestros corazones cuando los sometimos y hacemos esa decisión para sometirlos a su voluntad. Hermano, ¿quieres decir algo? No, estoy emocionado. Me puse hasta de pie, ¿no? Sí, ya me sientes emocionarme más a mí. Ok, Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, que el que, y tú dijiste esta escritura hace ratito. Que comenzó la buena obra. Amén. El que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. So, es un proceso. La realidad es que es un proceso. Dios de día a día lo está cambiando en nuestros corazones, a reflejar más su carácter, a tener más amor para los otros, para tener más paciencia con los demás, para ser una persona que cuando te miran a ti, miran a Cristo Jesús. ¿Cuánta gente, y quiero que piensen, cuánta gente en tu vida, con gente que han trabajado, te han dicho, o te han preguntado: ¿eres cristiano tú? ¿Eres cristiano? Yo no te he dicho nada, ¿cómo sabes? Es que eres bien amoroso con la gente, que eres bien paciente con la gente. ¿Cuántos le han dado ese comento? Es una cosa que Dios hace. Y la única manera para que Dios haga esto en tu vida es si estamos sometidos a su voluntad. Ok, lo único que tenemos de control en este mundo es nuestra voluntad. Tenemos el poder de elegir. Y en esto está la clave de la victoria. Es en nuestra voluntad. ¿Qué estás escogiendo tú? Porque en esta vida tenemos decisiones. Todo momento tenemos decisiones. Ahorita tenemos una decisión si quieren poner atención o no. Ahorita sí, es una realidad. Tenemos el poder de escoger. Es la cosa que Dios, y este es el riesgo que Dios tuvo en crearlos a los otros y crear los ángeles, es que nos dio el poder de escoger si queremos adorarlo a Él o si queremos revelarlos. Y este es el poder. Y si tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, va a haber cosas poderosas que van a pasar en tu vida. Amén. Pero tenemos que ser esa decisión. Porque si no hacemos esa decisión, se va a mirar en nuestros frutos. Cuando pasa algo que no nos gusta, nos enojamos. Cuando pasa algo que nos duele, pues fracasamos, ¿verdad? Y nos caemos siempre, día a día, nos estamos cayendo más y más en fondo, en pecados y todas estas cosas negativas, y nomás no podemos mirar la luz. Y vamos a estar deprimidos, vamos a estar tristes, vamos a sentir que no tenemos propósito en nuestras vidas. Pero
aquí está la clave. Aquí está la clave, es la palabra de Dios. Y sometiendo nuestra voluntad a lo que dice el Señor y creyéndolo a Él. Teniendo esa fe que dice, Dios lo dijo, así es y así va a ser en mi vida. ¿Cuántos quieren decir eso? Amén. Josué 24:15 dice, pero si le parece mal servir al Señor, escogen hoy quien sirvan. Si a los dioses a los cuales sirven sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amarreos en suya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hacer esa decisión conmigo hoy? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esa vida victoriosa? Amén. Pues hay que hacer esa decisión. Esa decisión hay que hacerlo hoy y todos los días. No es de un momento, no es de nomás hoy en sábado, ok, sí. Y luego empiezas la semana y ya estás fracasando otra vez. No, esta decisión la tenemos que hacer día en día, momento a momento. Por eso la Biblia dice, ora sin cesar. Amén. Haz lo que tienes que hacer, pero cuando viene a la tentación, dile a Dios, Padre, me está pasando esta tentación. Pero quiero elegir, quiero escoger someterme a tu voluntad, porque yo sé que esto no es tu voluntad si lo hago. Y en ese momento Dios te da la victoria, y luego las ganas de hacer ese pecado se desaparecen. Yo lo he experienciado, yo lo he mirado, y puede ser por cualquier cosa. Oh, esta persona me está haciendo enojar, le quiero dar una... Dios, quiero someter mi voluntad Amén. a ti. Y pum, en ese momento te da la victoria. Si ustedes quieren elegir seguir a Dios, párense conmigo. Porque esta es la verdad, mira, fíjense. Que Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios quiere reflejar su carácter de amor en nuestros corazones. El fruto de tener Dios en nuestros corazones es tener el amor. El don más alto de Dios es el amor, porque Él es amor. Si tú estás sometido a Dios, tú vas a vivir una vida de amor. Con tu prójimo, con tus hermanos, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia. Siempre vas a tener amor, paciencia, mansedumbre, vas a reflejar el carácter de Dios. Es una cosa bien increíble. Hay que someterlos bajo la voluntad de Dios y tener ese poder de amor en nuestras vidas. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este mensaje que usaste tu siervo chiquitito, pequeñito aquí enfrente, para dar, Señor, del mensaje de tu gran amor y el clave que los has dado, Señor, de poder elegir para someterlos a ti y tener victoria en nuestras vidas. Esto es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Darlos victoria a victoria, de gloria en gloria, hasta el día que tú regreses y podemos mirarte cara a cara sin ser destruidos y ser felices de mirarte a ti, Señor. Esto es lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Los quieres hacer alegres y felices de lo que tú tienes planeado para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Y ayúdalos, Padre, a acercarlos más a ti día a día y enfocarlos en tu Hijo amado Jesucristo, quien solamente en Él hay la salvación. Gracias, Padre, y pedimos esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.